Buenos días, es un verdadero placer la invitación que me ha hecho el Colegio de Abogados estar de nuevo aquí en el colegio, a la Comisión de Derecho Ambiental y a la Comisión de Derecho Agrario. Déjenme decirles que yo lo que vengo a exponerles son una serie de conclusiones con las cuales quiero provocar a los compañeros aquí en el conversatorio sobre algunas ideas que tuvimos en una investigación de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Nantes. Son reflexiones que tienen que ver específicamente con por qué no hay, para mí, por lo menos a nivel internacional, no hay justicia climática. Y después tratar de explicarles en cierta forma una segunda idea, ¿dónde veo yo que se están presentando aspectos importantes que podrían rescatar cómo vamos a hacer la justicia climática en el futuro? Por lo menos por ahora. Por eso es que el título tiene que ver con eso, con la justicia climática, y porque estamos haciendo muy poco, muy lento, y estamos llegando muy tarde en algunos aspectos. Yo voy a dividir la exposición en dos partes, básicamente son las dos ideas. Una es las dificultades en las instancias internacionales, que precisamente pretenden resolver los conflictos del cambio climático que tienen que ver también con la agricultura. Y para mí, en la justicia climática internacional, como les decía yo, que precisamente para mí está entrabada, vamos muy lento y estamos haciendo muy poco. Y lo segundo es lo que quería decir, hay una reacción para mí de tribunales nacionales y ciertos textos que están apareciendo que me permiten tener una esperanza de que alguna justicia climática vamos a tratar de lograr. Yo voy a partir de primero definirles qué entiendo yo por la justicia climática, que me parece muy importante, y yo creo que lo que ha pasado es que a nivel internacional ha sido muy difícil por la diversidad de países, por la diversidad específicamente de cuestiones políticas, sociales, y económicas de cada país, cómo es que nosotros hacemos para que las instancias internacionales y nacionales entiendan que hay ciertos países que tienen que aceptar una cuota de responsabilidad por el cambio climático. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, a nivel internacional tenemos todas las COP que se han realizado y tenemos incluso la invención, para mí, que son cortinas de humo de llegar y decir, vamos a hablar de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. ¿Para qué ha servido eso? Eso no ha servido para nada porque al final en París, en la última COP que dijimos, no, vean, hagamos una cosa, mejor no hablemos de responsabilidades, hablemos de cooperación. Sí, suena un poquito mejor, pero eso nos permite a nosotros decir, no, mire, ya no queremos ser tan responsables, mejor no hablemos de eso. ¿Por qué? Porque viene un fondo muy grande que hay que crear de la misma COP de París para ver quién logra los periodos de adaptación y mitigación para los diferentes países. Pero en todo caso, por ahí va el asunto. Esto es una especie de protesta, en cierta forma. Vean ustedes que en este tipo de conferencias, por lo menos en este tema de justicia, estamos más que todo en aspectos de filosofía del derecho, aspectos axiológicos, y por ahí es donde va un poco lo que les estoy exponiendo. La otra premisa que yo quiero partir es la siguiente. Nosotros estamos muy claros de que la producción que nosotros estamos haciendo de bienes y servicios no es eficiente y eficaz. Esto quiere decir que no estamos haciéndolo de una manera inteligente a nivel económico y que por lo tanto, siendo así, al final les voy a presentar una bendita ecuación que tengo yo ahí, que siempre la comparto, para que se entienda un poco qué es el desarrollo sostenible, por lo menos de un punto de vista más pedagógico. Y el asunto es el siguiente, nosotros no estamos logrando que una producción sea eficiente y eficaz y por lo tanto estamos afectando la integridad de los ecosistemas. Y ante eso, y eso es visible en más de los aspectos que tienen que ver con la seguridad alimentaria y con la agricultura. Entonces, igualmente, no estamos logrando que haya una participación que es la que podría realimentar los procesos en los cuales nosotros podemos definir cómo es que queremos que se produzca, cómo es que queremos precisamente que las poblaciones entiendan de qué manera tienen que identificarse con los procesos de protección. Y si eso no se está logrando, nosotros no estamos equilibrando la ecuación del desarrollo sostenible. La premisa número 2 es de un autor que me pareció muy bien y define muy bien la idea que nosotros tuvimos en la investigación. Y es esta, lo que existe, y la voy a leer porque esto me parece importante, lo que existe son una serie de instituciones económicas en el ámbito internacional que han generado causas estructurales de pobreza extrema y desigualdad mundial,
incluso en cuanto a la explotación de los recursos naturales entre nuestros países periféricos e intermediarios, han generado un intercambio ecológicamente desigual. Es evidente que la evolución que ha tenido el comercio internacional nos demuestra el desequilibrio que se ha creado entre el criterio de justo reparto de las riquezas y el intercambio que tiene que existir. Esto para nosotros fue sumamente importante porque nosotros lo que buscábamos era entender en la investigación por qué vamos tan lento si a nivel internacional firmamos COP, estamos ante la idea del cambio climático, estamos conscientes del cambio climático, pero por otro lado los procesos se nos están deteniendo. Fíjense ustedes que nosotros empezamos un poco antes del 2009, pero ya por el 2007 y el 2008, ya nosotros habíamos visto que a nivel internacional los procesos de firma de tratados de libre comercio algo estaban frenando los otros procesos de protección. Y nosotros encontramos tres fenómenos que nos dieron como el banderazo de salida que fueron muy claros. En el 2009, tanto la FAO en la seguridad alimentaria tuvo un fracaso terrible, lo tuvo también el proceso de negociaciones de MC sobre el comercio de productos y lo tuvo también la de Copenhague cuando empezaron a discutir el aspecto del cambio climático. Los tres en el mismo año tuvieron un fracaso fundamental que era definir realmente cada uno de ellos cómo es que se iban a acercar a la relación entre la producción y precisamente el cambio climático. A eso no se llegó. El otro aspecto muy importante para mí, otro indicador fue en Río +20, 20 años después de que se dio en Brasil. Igualmente ustedes lo pueden leer ahí, donde se dice que desde 1992 los procesos que se han dado han sido insuficientes y han puesto en peligro la capacidad que tenían todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. Segundo indicador de que es cierto esto que estamos haciendo muy poco, de que vamos muy lento y de que realmente vamos a llegar muy tarde, como ya lo estamos viendo en los procesos productivos de la mayoría de nuestros países. Y aquí quiero que ustedes vean grandes contradicciones. Nosotros estamos hablando de cambio climático y espero que puedan ver esto, aunque es un poco difícil, pero vean que esto es un problema que tiene que ver con el acaparamiento de tierras. Estamos por un lado firmando las COP y por otro lado estamos permitiendo, nada más voy a señalarles dos países. Fíjense ustedes que en el acaparamiento de tierras ustedes tienen, por ejemplo, a China, que en este momento en los países que están señalados ahí, Congo, Mozambique, etcétera, tiene 6.510.300 hectáreas produciendo biodiesel, produciendo caña, produciendo maíz. Arabia Saudita, si ustedes lo ven ahí, igualmente en los países Sudán, Tanzania, etcétera, tiene 5.520.000 para producir arroz, trigo y vegetales. ¿Qué pasa con esto? Lo que sucede con esto es que estos aspectos en nada están ayudando a las comunidades contra las cuales se están yendo los mismos países para desplazarlos, para precisamente sacarlos de sus territorios y permitir que les alquilen los territorios por $1 la hectárea en la mayoría de ellos. ¿Qué sucede con esto? Si ustedes se pueden imaginar esta cantidad de hectáreas, y no solo en África, porque lo están haciendo también en Asia, estos procesos lo que hacen es volver más difícil cualquier proceso dentro de la misma África para recuperar sus territorios, para proteger los territorios. Incluso dentro de los contratos que se firmaban, iban hasta las fuentes y los acuíferos para poder ser explotados precisamente para la producción. Digamos que las grandes entidades internacionales dicen, bueno, pero es que esto es para ayudar a los africanos, tenemos que ayudarlos. Señores, ¿qué ayuda les van a dar esto si esto no les queda nada a ellos? Y por $1 la hectárea, o digamos que más, digamos $2 o $3 la hectárea, son 5 millones de hectáreas, que es como una neocolonización específica para llegar a producir aspectos que son necesarios, como el biodiesel o todo eso que ustedes están viendo. Pero en todo caso, vean ustedes, vuelvo a las COP. Para mí las COP han sido un proceso tan difícil que por eso estamos como estamos y por eso tenemos tantos Trumps, yo creo que van a ir apareciendo cada vez más. Pero para mí es claro y nada más tomé estos dos aspectos. Fíjense ustedes que en la COP de Durban en 2011, ellos prometieron que iban a llegar al Acuerdo de París, iban a llegar con un instrumento legal y llegaron, es decir, se firmó, los países lo firmaron. Pero vean qué contradictorio, que esto es lo que a mí me interesa. Lo contradictorio es que en Durban habían dicho que específicamente tenían que llegar, con los informes de los países, tenían que llegar más o menos entre 2 grados y 1.5 en la sumatoria de todos los países, y llegaron con 3.6 grados.
Sí, el instrumento, bravo, aplaudimos el instrumento, pero ¿qué pasa específicamente con la realidad? 3.6 grados y estamos subiendo todavía más. Yo espero que todos estos informes que tienen que hacer cada uno de los países hagamos algo, pero miren, discúlpenme, yo estoy tan, pero tan negativo con estos aspectos de estas negociaciones, estas contradicciones a nivel internacional que uno encuentra que a uno no le dan como el respiro para sentir que vamos bien. Bueno, ahora vamos a ver algunos aspectos que sí. El otro aspecto importante que yo quiero señalar muy rápidamente, voy con esto, es que ¿a dónde podemos litigar nosotros los aspectos ambientales? La Corte Internacional de Justicia, lo pueden ver ustedes en la página que ellos tienen, la Corte Internacional de Justicia cerró porque no tenía casos para discutir. Entonces, en este momento no es una instancia abierta en la Corte Internacional de Justicia para discutir temas que podría ser de cambio climático y materia ambiental. Por otro lado, los distintos sistemas de derechos humanos, ojalá que con la opinión consultiva pudiera la Sala Constitucional abrirse un poco a eso y los demás tribunales a discutir aspectos ambientales, pero en este momento, a nivel de lo que es los derechos humanos, ustedes saben que en los derechos humanos hay toda una necesidad de identificar a las personas, no pueden ser grupos muy grandes, hay todo un problema de procedimiento, hay todo un problema incluso que tiene que ver con la legitimación, quién es el que puede ir a defender derechos humanos. Yo imagino un caso de cambio climático, ¿quién podría ir a reclamar en un caso de cambio climático si estamos hablando de todo un pueblo, ¿verdad? Si ya les fue rechazado a los panameños la defensa de un parque nacional porque afectaba a toda una población. Pero bueno, en todo caso, aligerando un poco el asunto, yo creo que tal vez la segunda parte de lo que les quería decir viene aquí. Yo he encontrado una esperanza interesante de esta forma. Han sido los tribunales nacionales y textos internacionales que han ido apareciendo los que me permiten a mí ver hacia dónde podría ir todo este proceso. Y yo creo que quiero señalarles 3 casos muy importantes que todos tienen que ver con la lucha para la justicia climática, que son el caso Urgenda en Holanda, Legari en Pakistán y Foster en Estados Unidos. Todos sobre cambio climático. Urgenda, más de 1000 o no sé cuántos holandeses firmaron precisamente para una lucha obligando al Estado holandés a que precisamente aceptara y pusiera en ejecución la planificación que ellos tenían para lograr disminuir los gases de efecto invernadero. Lo mismo pasó en Foster, y en Foster fue una asociación que aceptó por un grupo de niños, hablando de generaciones futuras, que ellos se veían afectados como generaciones futuras precisamente porque el gobierno en ese momento no estaba tomando las medidas. Y el que me interesa señalarles es el Legari, porque Legari tiene que ver con agricultura. Legari es un señor campesino de Pakistán que mete una demanda en la corte de Lahore, una corte verde, pero mete la demanda y obliga al Estado a someterse a la planificación que había hecho el país en el 2013. Y los obliga de una manera muy interesante. Lo primero que dice el juez, que eso es lo que quiero rescatar, el juez llegó y dijo: tenemos que movernos hacia la justicia climática. Primera vez en mi vida que yo veía un texto como eso. Era como poesía ver eso así. Un juez decir, tenemos que movernos hacia la justicia climática. Lo segundo que dijo es: no me vengan a mí a decir que ya no hay pruebas. Aquí hay pruebas del panel de Naciones Unidas sobre cambio climático, o IPCC, diciendo que sí hay unos efectos terribles sobre la agricultura. El juez, siendo un poco más condescendiente, tomó en cuenta esas 2 cosas y dijo: sí, pero además yo esto lo relaciono con la constitución pakistaní y esto está afectando específicamente la salud y el equilibrio ecológico para que se pueda producir en Pakistán. Es bueno que ustedes la vean porque esto es una joya específicamente muy interesante. Lo otro que quiero decirles es lo siguiente: hay ya casos muy recientes, me imagino que algunos de ellos se van a referir a esto. El caso de Perú, de Liyúa, donde acaba de ganar, es decir, un tribunal alemán le aceptó una demanda donde él demanda a una compañía alemana porque precisamente por los gases de efecto invernadero que había provocado estaban derritiendo los glaciares de Perú y se lo aceptaron y lo acaban de premiar. Estos son los casos que yo creo que tienen que ir a abrirse, además de los 3 que les señalé. Recientemente la Corte de Casación en Colombia, en sentencia que ustedes tienen ahí, adoptó una posición sumamente biocéntrica con el oso chucho, ¿verdad? Y me parece que es importante también verlo como cosas nuevas que están apareciendo. Esta del pueblo inuit, pues bueno, eso fue hace muchos años, pero tiene que ver con los problemas que ha habido de falta de justicia, tal vez por falta de prueba.
Y por otro lado, los invito a que vean en YouTube, hay un análisis de los casos emblemáticos de jurisprudencia en el caso del cambio climático. Y yo creo que, para no dejar atrás nuestra sala constitucional, esto me lo había prestado don Enrique en alguna sentencia que creo que fue, usted estaba, ¿verdad?, como magistrado en la sala cuando se dictó esto. Bueno, en algunas de estas resoluciones es importante porque ya la sala, si bien es cierto, no tenía que ver necesariamente con cambio climático, pero sí tocaba el cambio climático, creo, ¿verdad?, decir el asunto. Y entonces, creo que hay tres cosas que quiero rescatar de estas resoluciones de la sala, que habló de que es un problema de todos, que tiene que haber solidaridad y la obligación de un Estado social y democrático. Pero lo otro que yo quiero, esta me la prestó Mario, me la mandó ahí Mario, y me pareció que las cuestiones tienen que empezar por aquí. Además de los aspectos de la jurisprudencia de los tribunales nacionales, yo creo que hay que empezar a ver cómo hacemos para cambiar esta gobernanza climática. Y Mario está poniendo ahí tres aspectos que me parecen muy importantes: el desarrollo sostenible de los derechos de la naturaleza y el desarrollo de los derechos humanos ambientales, a los que tal vez él se va a referir ahora. Eso es una parte muy importante que los gobiernos tienen que tomar en cuenta y los tribunales para poder empezar a hablar de una justicia climática. Y lo otro, y ya para terminar, yo creo que tiene que gestarse necesariamente lo que los brasileños han desarrollado muy bien, que se llama un Estado social ambiental. Yo creo que esta idea tiene que pegar, porque sin un Estado social ambiental va a ser muy difícil que nosotros podamos combatir ese aspecto de que vamos tan lento, de que hemos hecho tan poco y que vamos a arrepentirnos por llegar tarde en muchos de esos aspectos. Yo creo que el Estado social ambiental es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque es un Estado que tiene que regular el mercado. Y lo que se nos va a nosotros de las manos es la regulación del mercado. Lo segundo es que hay una cuestión ideológico-política. ¿Por qué? Porque tiene que plantearse una nueva ética hacia el ambiente. El planeta tiene límites en el desarrollo, la explotación de sus recursos naturales. Ese Estado social de derecho ambiental tiene que empezar a pensar en esa nueva ética hacia el ambiente. Es un Estado que tiene que tener un fuerte carácter, por lo tanto, biocéntrico, es un poco lo que hablaba antes de esa gobernanza ambiental, y algo todavía más importante, que no solo tenemos que hablar de una simple gobernanza, de un simple desarrollo de un Estado social de derecho por el desarrollo social. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado tiene que tener indicadores que sepamos que los va a cumplir. Me recuerdo la ley mexicana de cambio climático que trae una lista increíble de indicadores y de proyectos que quiere específicamente cumplir en el campo del cambio climático. Y si se cumplen esos indicadores, pues estamos midiendo que estamos bien, y si no, de papel. Por último, otro esfuerzo, la Unión Europea lanzó en el 2013 el vivir bien dentro de los límites de nuestro planeta, y tiene la decisión, es un nuevo paradigma científico, aceptando los límites planetarios. Por otro lado, el primer Congreso de Derecho Ambiental de la OICN en el 2006 habla de la Declaración Mundial de un Estado de Derecho Ambiental. Ya se está hablando de estos aspectos que para mí son sumamente importantes. Y por último, pues tenemos textos como la Constitución ecuatoriana, que muchos de ustedes han oído hablar, donde se habla del Pachamama y que hablamos específicamente de un Estado constitucional de bienestar, es decir, un Estado ecológicamente responsable. Ya tenemos textos, ya algo se está despertando dentro de todo esto que estamos haciendo. Quiero terminar ya con esto. Yo esto siempre lo presento porque para mí, a nivel internacional y a nivel nacional, no va a haber desarrollo sostenible si nosotros no respetamos esta ecuación. Recuerden ustedes, cuando nosotros estábamos en el colegio, nos decían en química que las ecuaciones tienen que ser balanceadas, en física igual. Yo tengo una ecuación que es meramente pedagógica. P más P más menos P más P es igual DS. DS, desarrollo sostenible. La producción de bienes y servicios tiene que ser claramente realizada de una manera eficiente económicamente, aún con tratados de libre comercio, aún contra todos los deseos de desarrollo que nosotros podamos tener. Pero además, esa producción tiene que respetar en la ecuación que hagamos una protección con integridad ecológica de los ecosistemas. Si no hacemos eso y la ecuación se nos va del lado de la producción, que es lo que ha estado pasando en los últimos años, es muy evidente, pues entonces el desequilibrio en la ecuación no nos va a ayudar en absolutamente nada. Pero la otra parte de la P tiene que ver con menos pobreza. No logramos absolutamente nada con producir, con proteger, sino también tratamos de lograr menos pobreza dentro de todo el proceso del desarrollo sostenible. Y la otra P final, participación. Generaciones futuras y presentes que tienen que participar conjuntamente para evitar, yo le puse ahí 800 millones, su compañero de la FAO nos decía que eran 815 millones por donde iba ahora la cantidad de personas que están con hambre, que no se están
alimentando como se debe. Si yo creo que nosotros logramos esto, evitamos una buena cantidad de riesgos que produce el cambio climático y logramos más fácilmente la adaptación. Bueno, con estas palabras yo creo que ya he provocado suficiente, espero, a estos compañeros que están aquí. Muchísimas gracias.